Como los viernes de cada semana, la bienvenida en este espacio es para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, bienvenida, qué gusto de saludarla y de escuchar su análisis del día de hoy. Ya me dijeron por dónde va, tenemos ansias de escucharla. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Carlos, y justamente creo que es un tema que se vuelve muy interesante porque siempre asociamos el tema de lo migratorio hacia una movilidad de las personas, que hay razones que empujan esa movilidad, pero hoy como nunca podemos ver cómo hay procesos que pueden destaparla de una manera más visible, por lo menos como flujos nacionales. Mira, tenemos 3 casos en la región solamente de esta semana que hay que tener en mente y hay que darle seguimiento. Uno, la crisis que está viviendo en este momento, la crisis política y económica en Argentina. Vamos a ver cómo se desarrolla todo el proceso electoral que en breve se va a llevar a cabo en ese país, las consecuencias que tienen, pero también el impacto del supuesto rescate económico que le ofrece Estados Unidos, directamente el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Milei, y en ese sentido también cómo se va a desenvolver la crisis con una deuda tremenda que va a quedar para ese país. Entonces, eso puede tener consecuencias para que quienes están en un proceso de movilidad migratoria y que podría, en todo caso, desembocar en decidir moverse, pues lo hagan a partir de una situación pues, que no les convenga. Bueno, ese sería un escenario. Pero otro que solamente tenemos así a la vuelta de la esquina de ayer para hoy es la crisis en Perú, con la salida ya inminente, ya la toma de poder de un nuevo presidente en Perú, pues lo que tenemos es también una crisis que se avecina, por lo pronto ya económica, pero evidentemente política, en el sentido de que se llamará elecciones hasta el año que entra, y al mismo tiempo, pues ya también Pedro Castillo, presidente electo antes de que Dina Boluarte, quien fue ya destituida del cargo, tomara el poder de manera aparentemente transitoria, pero al final de cuentas se quedó ahí. Lo que es muy fuerte es que eso puede tener consecuencias justamente para una movilidad no planeada desde un país que al final de cuentas tiene ya de por sí una movilidad. Eso como otro segundo escenario. Y un tercero, que es pues lo que es como aprisionamiento de las tuercas para Venezuela, para el gobierno actual de Venezuela, que tiene que ver, por un lado, con lo que Estados Unidos ya está haciendo de manera muy abierta y muy violenta, de esto de derribar, bueno, no derribar, atacar y destruir, no barcos, barcas, digamos, lanchas, sí, en el océano, y que lo que vemos es que no hay claridad en quiénes iban, si efectivamente había drogas, si efectivamente iban a Estados Unidos, si efectivamente ahí iban más bien pescadores. Es decir, una situación que empieza, ya tendría que haber escalado en realidad, pero lo que hemos visto es que no queda muy claro. Eso, junto con la designación, y esto ahí es donde las cosas no son tan simples, la designación del Premio Nobel de la Paz, o sea, el Premio Nobel de la Paz, Carlos, a la principal opositora del gobierno actual, por lo menos en la cara más visible, María Corina Machado, sí, es que no me quiero equivocar del nombre porque justo por andar jugando con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque al final de cuentas es un mensaje político, esa designación no es casual que se haga y sí tiene que ver con este escenario geopolítico. Yo no estoy diciendo que no haya una controversia que supere la coyuntura, pero evidentemente tiene consecuencias para la lectura geopolítica que se pueda hacer. Es decir, un cierre de atornillarle por varios lados a ese gobierno. Entonces, lo dejo ahí porque eso sí tiene consecuencias a la hora de explicar los procesos migratorios, Carlos. Oiga, doctora Leti Calderón Chelius, a mí me surge una duda, sobre todo de este último tema y de la entrega del Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. De alguna o de otra manera, aquí en nuestro país escuchamos a una presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la que le preguntaron sobre el particular. Y pues evidentemente todos sabemos que María Corina Machado es una política de derecha. Eso de alguna o de otra manera pues genera algo de escozor, doctora Leti. Bueno, pues obviamente no es celebrable en el sentido personal seguramente de la doctora Sheinbaum, pero políticamente hablando y en términos diplomáticos, pues es un premio que cuenta con su prestigio bastante afectado, pero al final de cuentas no podemos reconocer que era una designación muy esperada, incluso por la expectativa de que si podría haberle tocado a Donald Trump, que era el que decía que le tocaba a él, pero esta designación
sí tiene que ver con un mensaje geopolítico, porque mira, Carlos, simplemente en 8.000 millones de habitantes que estamos en este planeta, no puede ser que no haya más candidatos que no generen Claro, ese nivel de controversia y al final de cuentas que sea un mensaje pues más de concordia y más a lo mejor simbólico en el sentido de pues abonar por la paz mundial, por la parte de las buenas vecindades, de la hospitalidad. ¿Sabes? Este mensaje que tendría o se esperaría que contenga un premio Nobel de la Paz. Digo, si fuera un premio Nobel de literatura, a lo mejor el estilo o algo, podríamos discutirlo distinto. Pero en este caso, el mensaje político y que no le guste o no, esa parte, digo, ya sería personal a uno u otro mandatario, pues ya sería muy a sus gustos. Pero en términos políticos, bueno, pues toca, vaya, felicitar y en todo caso, pues que le aproveche, ¿no? Pero claro. hay que estar atentos porque sí tiene consecuencias en lo que, mira, va a tener muchísimas consecuencias en nuestra región eso, ¿eh? Porque para Oiga, algunos es doctora. una afrenta en realidad. Uh-huh. Sí, y es que precisamente justo le iba yo a preguntar sobre el asunto que tiene que ver con María Corina Machado y el mensaje que publicó después de saberse ganadora del Nobel de la Paz, explicándole de alguna manera a Maduro o diciéndole, pues estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente lo que leí en el tuit, pero le daba a entender que ahora con esto que acababa de ocurrir el día de hoy, pues todavía tenía posibilidades de negociar su salida Nicolás Maduro. Y evidentemente el agradecimiento a Donald Trump pues nos habla de por dónde va la señal. ¿Podríamos hablar efectivamente de movimientos reales en Venezuela a raíz de lo que acaba de ocurrir el día de hoy, doctora? ¿Usted cómo la ve? Pues mira, inminentes e inmediatos no, porque no habría ninguna razón por la cual, a pesar de que tenga una designación así, pues eso tenga una implicación directa. Obviamente sí catapulta en un sentido internacional a este personaje que al final de cuentas ha sido una lideresa de la oposición con todo su derecho, ¿eh? Y al Sí. final de cuentas, pues actuando en términos, bueno, presentándose a elecciones, apelando por un cambio político vía lo electoral, digo, con un discurso, si tú quieres, muy agresivo y descalificador, pero se ha mantenido ahí. Entonces, digo, en ese sentido tampoco tiene por qué descalificarse, su opinión y está en su derecho. El detalle es aquí cómo se utiliza este escenario y donde yo lo vinculaba con el proceso migratorio es que no se nos puede olvidar que la diáspora venezolana es la segunda más grande del mundo de los últimos años. Es decir, Muy el bien. mayor número de personas que han salido de su país después de Siria en estos últimos 15 años. Entonces, el detalle está en que cómo eso puede tener un impacto en mayor movilidad o lo que ya estaba ocurriendo, que es el retorno a Venezuela, ojo, con muchas dificultades porque el gobierno de Venezuela no facilita pasaportes o Muy documentos bien. a su propia población, también hay que decirlo, Carlos. Perfecto. Doctora Leticia Calderón Chelius, siempre un verdadero placer escuchar sus análisis. Mil gracias por el del día de hoy. Hasta el próximo viernes. Nos oímos, nos vemos el próximo viernes, Carlos. Hasta luego y buen fin de semana. Igualmente excelente fin de semana y hasta entonces, vámonos al radar del reportero.